Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Isabel Cristina Vallejo Merino. Yo soy profesora de la Universidad Católica Luis Amigó y me encuentro el día de hoy con el profesor Ellesid Álvarez Baena, a quien le vamos a realizar unas preguntas en relación con el concepto del maestro como sujeto político, pero también de la subjetividad política. Esto para el curso, el maestro como ser político. El profesor es sociólogo de base y también es magíster y especialista en intervenciones psicosociales. Le damos la bienvenida al profesor Ellesid y de antemano le agradecemos que haya aceptado participar en este espacio. Bueno, muchas gracias, profesora Isabel, por tenerme en cuenta. Espero ser de gran ayuda en el ejercicio que vamos a tener. Me complace mucho poderla acompañar, profesora. Muchísimas gracias. Y vamos entonces a comenzar con nuestra primera pregunta. Y es, vamos a iniciar con este concepto de el maestro como sujeto político. ¿Se podría pensar que el maestro es un sujeto político? Sí, no, ¿por qué? ¿Cuál es tu postura? Bueno, fragmentos que como les puedan ayudar, como enseñanzas. digamos que desde la sociología se podría mirar desde las dos perspectivas, ¿sí? Que el maestro es un ser político o que el maestro simplemente es un ser funcional, digamos, en un sistema educativo como tal. Si lo miramos como un ser político es porque tiene de alguna manera la capacidad de agencia, ¿no? Y en ese sentido, pues digamos que puede no solamente transformarse como sujeto, sino que tiene la capacidad de transformar a otros, en este caso sus educandos. Yo digo que veo dos perspectivas. Que si lo miramos desde la sociología, digamos desde una corriente marxista, pues vos sabés que de alguna manera el marxismo encasilló a la escuela como un aparato ideológico, ¿sí? Y que tiene como fin establecer las relaciones de producción en una sociedad. En ese sentido, quienes tienen el poder, ¿sí? Y quienes serían los dominados, o quienes tienen los medios de producción y quienes no lo tienen, burguesía y proletariado, etcétera, etcétera. Y la escuela se vuelve entonces un aparato reproductivo de esas condiciones de poder y de desigualdades sociales. Si lo miraríamos desde una puesta funcionalista, pues digamos que la escuela tiene una función y bueno, como función es de alguna forma mantener los lazos de solidaridad que se tejen dentro del mismo sistema. En este caso, por ejemplo, lo que tiene que ver con la división social del trabajo. Entonces, digamos que la escuela tiene una función de producir o de formar más bien sujetos acordes al sistema productivo. Lo otro, interiorizar una serie de normas, ¿sí? Y de valores, digamos, unos principios morales para poder que se den esos equilibrios sociales o ese orden social en la sociedad como tal. Y puede haber otra perspectiva que simplemente lo ve como un sistema, ¿no? Independientemente, un sistema autónomo, independientemente de su entorno, autónomo en su operar, diríamos así. Por lo tanto, el maestro, dentro de esa concepción, es un sistema dentro del sistema educativo, pero a la vez, como es un sistema, se vuelve entorno para ese sistema. Por lo tanto, lo que hace el maestro es irritar desde el entorno para que el sistema educativo, digamos, opere. Pero es una relación, digamos, recíproca entre sí, tanto el sistema educativo es entorno para el maestro como sistema psíquico. El maestro es un sistema físico y a la vez es entorno para el sistema, pero digamos que en esa dualidad hay un intercambio de
de comunicaciones, y bueno, digamos que opera el sistema, que solamente tiene como función clasificar, ¿sí? Hacer distinción entre estudiantes, entre buenos estudiantes y malos estudiantes. Y digamos que así opera, en ese binomio, opera el sistema educativo. Digamos que ahí no hay una capacidad de agencia del maestro, porque como los sistemas en sí son opacos, no se nutren del otro, son sistemas cerrados, entonces digamos que ahí la función sería netamente una función comunicativa, pero bueno, entraríamos en unas discusiones muy complejas que para entenderlas un poco tendríamos que retomar otros aspectos. Entonces, de acuerdo a mi postura teórica, el maestro puede ser un actor, en ese caso puede ser un ser político o no puede ser un ser político. Ese sería pues como mi respuesta un poco ambigua, porque no estoy diciendo si sí o no lo es, simplemente de acuerdo a la perspectiva. Digamos que en una concepción crítica, el maestro es un actor político con capacidad de transformar no solamente su entorno, sino también el entorno social donde desarrolle su praxis pedagógica, ¿ya? Y eso lo podemos ver en la perspectiva de Freire, de Giroux, ¿no? Que ven en el maestro una capacidad de agencia, ¿no? Diferente de pronto a otras teorías como la teoría de la reproducción, que toma un poco del funcionalismo, toma un poco de la teoría marxista, que simplemente el maestro está condicionado por esa estructura que es la escuela y donde se establecen allí unas relaciones, digamos, de dominación, ¿no? Un poco lo que se llama, o como lo mira Pierre Bourdieu, la violencia simbólica, que es precisamente en las reglas del juego la imposición que hace la clase dominante sobre la clase dominada para preservar de alguna manera esas relaciones de poder y de desigualdades sociales. Entonces digamos que de ahí el maestro simplemente está anclado, hace parte de ese andamiaje, de esa estructura, pero desde esa otra vertiente, como te lo dije, Giroux o McLaren o el mismo Freire, pues hombre, sí hay una capacidad de agencia. El maestro puede ser un actor de posibilidades. ¿En qué sentido? En que, bueno, tiene la potestad de mostrar al otro alternativas para la contingencia en la vida, ¿sí? Y en ese sentido yo lo considero que puede ser un actor político. Muchas gracias, profe. Muy interesante el planteamiento que realizas, en específico cuando citas o dices que hay dos posibilidades para ver este mismo tema del maestro como sujeto político. Por un lado, la tradición pues, que viene desde Giroux, McLaren, pero también desde Paulo Freire. Muy interesante porque le dan a ese maestro ese papel de agencia, pero también nos muestran a un maestro que no es neutro, sino que también tiene una postura política, y uno podría pensar entonces en esa figura del maestro otra vez como un intelectual de la pedagogía que puede de alguna otra forma tener un rol transformador en la sociedad, distinto de pronto a esas otras perspectivas en las que ya lo ven a él como parte del andamiaje y ya no puede hacer nada más después, solamente estar ahí. Hay otro concepto que está muy relacionado con este de sujeto político y es el de subjetividad política. ¿Qué podríamos decir de ese concepto de subjetividad política? Bueno, ahí digamos que a ver, en ese reconocimiento del sujeto como tal, pues ya hay una cantidad de atribuciones que se le hace al maestro, ¿no? Digamos que se desliga un poco de esa mirada tradicional donde el maestro, como lo planteaba en la pregunta anterior, se vuelve un reproductor, en este caso transmitir contenidos, ¿sí? Y moldear sujetos acordes a sistemas sociales específicos. Y cuando digo moldear, pues digamos inculcar un sistema de valores y en pocas palabras preservar pues, la cultura donde se desarrolla el individuo. Pero ya el mismo hecho de considerarlo como un sujeto,
¿sí? Apelar aquí a esa categoría, pues digamos que ya hay una cantidad de factores o de atribuciones que digamos lo resignifican más, ¿no? Y es porque, hombre, todavía el maestro deja de ser ese gran reproductor, ¿sí? Ese ¿cómo lo llamaríamos? De transmitir información para alguien que va a generar, digamos, significaciones en sus educandos, en su praxis pedagógica. Y esa praxis, pues digamos que no es neutral, tú lo planteabas, el maestro no es neutral, independientemente si se mire desde una perspectiva funcional, responde a unos intereses, a unos sistemas de poder, pero precisamente el maestro se reivindica cuando se autorreconoce como un ser que puede transformar, ¿sí? Que puede generar otras posibilidades a quien enseña. Apela un poco, o apela aquí un poco al concepto de la contingencia. Y la contingencia puede ser aquello que es y que no es al mismo tiempo, que puede ser y que no puede ser, pero al menos el maestro está en esa postura de mostrar esa, digamos, cantidad de posibilidades que puede optar el educando para desarrollar su vida, para construir su vida. Entonces, en pocas palabras, uno podría resumir, el maestro o la subjetividad del maestro se puede mirar en el sentido de que este ya deja de ser un reproductor, ¿sí? Un poco un fabricante, como lo describe por ahí Merleau, a ser un formador de hombres, ¿sí? Y ya formar hombres, pues implica generarle en la contingencia esa cantidad de apuestas que puede el educando tomar para construir su destino. En ese sentido miro un poco esa significación de la subjetividad política del maestro, que se ve en él, digamos, algo esperanzador, ¿no? Un poco, por ejemplo, las apuestas pedagógicas contemporáneas, cuando hablan de la alteridad, ¿sí? El maestro, en el sentido de acoger a su alumno, al educando, ¿sí? Y acoger al otro es no reducirlo a lo mismo, ¿sí? Cuando yo cojo al otro es porque le estoy planteando o estoy reconociendo en el otro que el otro puede resignificar su propia vida, ¿sí? Y puede transformar su propia vida, y en ese sentido no hay una reducción de lo mismo. Entonces, en esa perspectiva, el maestro es digamos, es un sujeto político, y ahí, en ese acto, con el otro está reivindicando esa subjetividad, ¿sí? Pero es una subjetividad reflexiva, ¿ya? Y reflexiva es porque puedo generar cambios y no simplemente moldear sujetos acorde a unos sistemas productivos que, digamos, es el gran papel que viene desarrollando la escuela a nivel como sistema social, ¿no? Muchas gracias, profe. Me parece muy interesante lo que planteas también en relación con la subjetividad política, y se relaciona mucho con lo que María Cristina Martínez plantea de la necesidad de que el maestro conjugue tanto los discursos como su práctica, y que no solamente todo se aborda desde la racionalidad, sino que también uno podría pensar en una corporalidad del maestro. El maestro está habitado también por una serie de prejuicios, de creencias, de valores, de deseos, de pasiones, que también de alguna otra forma se ven inmiscuidos en la esfera pública y en su accionar diario. Hay una tercera pregunta que me parece pertinente realizar, y es en el contexto de Colombia. Bueno, ya hemos hablado un poquito sobre el sujeto político, la subjetividad política, pero ¿cómo pensar este tema en una Colombia en la que se han visto tensiones en materia de justicia, caracterizada, por ejemplo, por acontecimientos históricos como la toma del Palacio de Justicia, el cartel de la toga, el asesinato a líderes sociales,
inclusive de figuras públicas, la corrupción dentro de la fiscalía, muchos casos que han conmocionado la historia de Colombia y que han hecho que los ciudadanos tomen la justicia por sus propias manos. Ante ese panorama de esa desconfianza de los individuos ante las instituciones democráticas, ¿cuáles son los principales desafíos para la formación de una subjetividad política en Colombia? Bueno, esa es una pregunta bastante compleja. Y es porque cuando tú hacías la introducción o el preámbulo para la pregunta, hablaba de que Colombia es una sociedad que ha pasado por una cantidad o por una serie de problemáticas. El problema es que la escuela, como escenario de acción del maestro, no se ha preguntado por esas problemáticas. O sea, hay una deuda moral, es una deuda también histórica que tiene la escuela con el conflicto político-social que estamos viviendo, porque la escuela ha guardado silencio. No ha asumido una postura crítica frente a lo que ha acontecido. De hecho, la escuela no ha hecho memoria de ese conflicto armado en el que estamos inmersos, que si bien hemos llegado a unos acuerdos con alguna organización, en ese caso las FARC eran las más relevantes, el conflicto aún continúa y sin embargo la escuela sigue guardando silencio. Entonces, es muy complejo cuando tú lo hablas en términos de desafíos. Claro, el desafío del maestro colombiano es que tiene que retomar otra vez la reflexión, ¿sí? Y eso tiene que ser una reflexión pedagógica, donde se mire su praxis pedagógica. Porque si el maestro no reflexiona por su praxis pedagógica, difícilmente va a reflexionar por lo que acontece en el panorama social. Además, porque lo que acontece en el panorama, en el contexto social y político, tiene que conversar precisamente con esa, digamos, apuesta pedagógica. Digamos que en una mirada muy tecnicista, el currículo ha estado más orientado a fortalecer estructuras productivas, ¿no? Entonces, formar sujetos más competentes para el mercado, pero no sujetos competentes para el asunto de lo social. Además, porque para lo social no se forma competencias, ¿no? Hay que crear un sistema de valores que nos permita reconocernos como sujetos que compartimos un espacio y que en el compartir ese espacio, pues digamos que compartimos diferencias. Aquí no se respeta la diferencia. Precisamente cuando emerge la diferencia, pues se hace todo lo posible por desaparecerla, por aniquilarla. No se tolera la perspectiva contraria del otro, ¿sí? Entonces, digamos que frente a eso, el currículo no se ha reflexionado. Nos dan cátedras de competencias ciudadanas, educación para la paz, pero eso no tiene que ver nada verdaderamente con las necesidades de una sociedad que está demandando otro sistema de valores para poder vivir juntos. De hecho, por ahí leí alguna ponencia del maestro Sergio de Zuviría, muy bonita, y es cómo pasar del conflicto armado al conflicto político, ¿sí? Y para eso implica toda una transformación social en el ámbito educativo, porque entendemos, o porque debemos de empezar a entender que lo político no solamente es elegir representantes, ¿sí? Al Congreso, a una alcaldía, sino que es precisamente cómo convivir en una sociedad donde hay múltiples intereses y necesidades. Entonces, los retos son grandes. El desafío es que el maestro se vuelva un actor reflexivo, porque lo que, digamos, vemos en las facultades de educación es que ese simplemente es un tecnócrata más, ¿no? Entonces, es un operario más del orden o del funcionamiento social. Es formar un maestro reflexivo y crítico frente a lo que está aconteciendo en lo social. No puede ser indiferente a lo social. Eso no quiere decir que tiene que tomar partido, digamos, en las huestes que combaten en ese país, pero sí mirar
desde una mirada crítica por qué esas huestes o por qué esos partidos o facciones se están matando, ¿ya? Y como al fin y al cabo somos o son los constructores, llamémoslo así, de esas nuevas generaciones, pues si el maestro es reflexivo, esas nuevas generaciones tendrán que ser reflexivas. Si no lo es, si no simplemente, como te lo dije en alguna de las respuestas de las preguntas, simplemente un reproductor de contenidos y modelador de figuras competentes, pues no va a haber, digamos, esa gran transformación social. La sociedad demanda una transformación grande, ¿sí? Y el maestro tendrá que ser un artífice de esa transformación. Y para ser artífice de esa transformación, pues tendrá que ser un sujeto crítico, ¿no? En la forma de comprender la sociedad en la que se desarrolla. Digamos que el vacío grande es que, y lo han dicho ya varios académicos, es que el maestro ha perdido la capacidad de reflexionar y más se ha dedicado simplemente a incorporar en su sistema laboral la normatividad que el Estado o el gobierno imponga, ¿sí? O sea, ¿cuál es la nueva ley que rige al maestro? Entonces, aplicar la norma, ¿ya? Pero nunca un maestro que se reflexione y que vea a esa sociedad con cambios significativos. Entonces, y no es culpa del maestro, ¿sí? Y hay que mirar la estructura educativa. Digamos que los currículos están diseñados simplemente para eso, digamos, sujetos prótesis del mercado, o sea, funcionales al mercado y no más. Si verdaderamente leyéramos ese contexto en el que estamos viviendo, pues digamos que desde ya tendríamos un deber grande, un deber, y tenemos ese deber histórico, y es que nos tenemos que pensar otra sociedad, ¿sí? Y eso hay que cambiar por completo el sistema educativo como tal. Muchísimas gracias, profe. Precisamente creo que tocas un punto neurálgico de la discusión, y es esta figura del maestro, cómo a veces se torna un poco, hace alusión a esto de la tecnocracia, ¿no? Es un tecnócrata o un burócrata que sigue una serie de indicaciones o contenidos que se tienen, y a veces se invisibiliza mucho el contexto, muy a propósito de las investigaciones también que ha hecho el profesor Edison Cuervo en relación con la violencia en Colombia. Por ejemplo, otras de las discusiones que podrían surgir es en relación con el currículo, por ejemplo, qué se incorpora, qué se dice, qué no se dice. Por ejemplo, en lugares que han sido golpeados por la violencia como Tarazá, se han encontrado que los maestros, después de un día en el que todos los niños vivieron una situación de conflicto y toda la ciudad, en este caso la ciudad, al otro día tienen que ir a estudiar y ver los contenidos que venían viendo, y no hay como un detenerse a pensar sobre lo que sucedió, además porque si se habla sobre eso también están en riesgo en algunas ocasiones. Entonces a veces es ese silencio frente a esos temas, pero también esa falta de reflexión, como lo mencionas, y ese afán de estar evacuando uno a uno los contenidos, lo que a veces pone en riesgo esta función política del maestro. No sé si para terminar quieras agregar algo más. No, cuando tú hablas de los contenidos siguen siendo los mismos. No hay nada nuevo en las apuestas curriculares. Lo nuevo es, digamos, aplicación más de las TICs. Lo nuevo es profundizar más en una segunda lengua, pero digamos que verdaderamente esa sociedad está demandando a gritos otras cosas, pero la apuesta curricular sigue siendo la misma. Ahora, el problema no es que la apuesta curricular siga siendo la misma, el problema es qué tanto el maestro problematiza esas nuevas apuestas curriculares.
porque si no las problematizas, pues se vuelve un reproductor, ¿sí? De ese orden que, bueno, digamos que es impuesto y que de alguna forma termina favoreciendo solamente a una élite en especial. Muchísimas gracias, profesores Jessy. Entonces ahí está, tienen ustedes la invitación para que se asuman como maestros reflexivos, intelectuales de la pedagogía, que cuestionan también las prácticas que se dan, pero teniendo una conciencia histórica, también valorando lo que se ha conquistado en materia de derechos, también de derechos humanos, en materia de política, lo que se ha conquistado, pero siempre manteniendo una distancia crítica también frente a aquello que se pueda mejorar. Bueno, les damos las gracias también por estar escuchándonos en este espacio y deseamos que terminen con de la mejor manera el curso El Maestro como Ser Político.